La palabra de Dios nos cuenta acerca de que cuando los hombres estaban en la tierra construyeron una torre que se llamaba la Torre de Babel. Y de alguna forma ellos pensaban que construyendo esa torre lo más alto posible iban a llegar hasta donde Dios estaba. Cuando Jesucristo vino, nos mostró el camino opuesto. Él se despojó de su gloria, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se hizo obediente. Y nos mostró que el camino para acercarnos a Dios es exactamente a sus pies, humillándonos, renunciando a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestra arrogancia, a nuestros deseos de construir nuestro yo personal, nuestra imagen. Mientras las sociedades luchan por ser más fuertes que otras a través de la economía, a través del poder militar, a través del conocimiento, Jesucristo nos muestra que la verdadera fortaleza es sobre nuestras rodillas. Porque alguien que puede ponerse sobre sus rodillas delante de Dios puede pararse delante de cualquiera. Alguien como David, que pudo encontrar debajo de un árbol en lo solitario la presencia del Dios que hizo los cielos y la tierra, pudo vencer un gigante. Y yo le animo a que en esta mañana tome un minuto más para que en la presencia de Dios rindamos todo aquello que nos separe de Él. Todo lo que a veces quizás queremos construir en nuestras fuerzas o para crear una identidad falsa. El mejor lugar es a sus pies. El mejor lugar es con un corazón contrito y humillado. Y hoy, Señor, venimos delante de ti reconociendo que tú eres todo. Que tú eres nuestro creador, nuestro hacedor. Hoy reconocemos que tu presencia está en este lugar y humillamos nuestro corazón. Nos despojamos de nuestro yo, de nuestra carne. Nos despojamos de toda obra que nos separe de ti. Toda arrogancia cae, todo orgullo cae. Todo ego cae en el nombre de Jesús, porque es necesario que yo mengüe para que tú crezcas en mí. Y hoy, Señor, estamos a tus pies, y a tus pies ponemos toda carga, toda ansiedad, toda preocupación. A tus pies ponemos todo complejo de inferioridad. A tus pies ponemos toda herida, todo dolor en nuestro corazón. A tus pies ponemos todo pecado, toda impureza, toda ira, todo enojo, toda envidia. Y hoy decidimos mirarte a ti y reconocerte nuestro Dios. Y hoy te pedimos que tu sangre nos limpie de todo pecado. Y ahí donde usted está, dígale: Señor, límpiame con tu sangre. Porque tu palabra dice que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme. Y hoy te pido perdón, porque quizás he hecho cosas, he hablado cosas que a ti no te agradan, que no reflejan el carácter de Jesús. Perdóname por toda mirada, por toda cosa que haya oído. Perdóname por todo pensamiento que quizás nadie supo, pero que tú lo viste. Hoy, Señor, yo quiero que tú me examines en lo íntimo, en lo privado, y apartes todas tinieblas de mi vida, porque soy hijo de la luz y tú me arrancaste de la oscuridad, y las tinieblas no me pertenecen, ni yo pertenezco a ellas. Yo soy hijo del Padre de las luces. Y hoy vengo a tu luz, Señor, para que exhibas mi corazón. Hoy vengo a tu luz para que tú me muestres lo más íntimo, lo más privado, y para que traigas una libertad desde adentro hacia afuera. Hoy vengo a tu presencia porque te necesito, porque reconozco que mis fuerzas son débiles y muchas veces flaqueo, muchas veces caigo, pero yo quiero esperar en ti, porque los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Y hoy, Señor, yo quiero postrarme a tus pies, porque sé que cuando yo me postro a tus pies, tú me levantas,
Tú me levantas sobre toda circunstancia y puedo enfrentar cualquier desafío en el nombre de Jesús, que es un nombre sobre todo nombre, sobre toda depresión, sobre toda ansiedad, sobre toda enfermedad, sobre toda angustia, sobre todo problema está tu nombre. Y hoy, Señor, con humildad de corazón levanto tu nombre. Y ahí donde usted está, levante sus manos a los cielos. Postrado a tus pies, a los pies. Oh sí, más grande. Dígalo bien fuerte. No hay lugar más alto. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí tú, Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y hoy, Señor, te damos gracias porque tú estás presente, porque nos rodeas, porque nos abrazas, porque nos escondes en Cristo Jesús. Gracias porque aún en las aguas tempestuosas tu mano nos guía, tu mano nos sostiene. Y hoy yo decido confiar en ti. Hoy yo decido creer en ti. Y ahí donde usted está, dígale: Señor, yo creo en ti. Yo confío en ti. Tu Espíritu Santo está en mí y Él me levanta en medio de toda circunstancia. Tu Espíritu Santo me hace caminar sobre las aguas. Y hoy yo puedo sentir que tu presencia está aquí y está en mí. Y ahí donde usted está, déjese envolver por la presencia de Dios.
alma, su corazón, sus pensamientos. Llévelos cautivos a la obediencia a Cristo. Y dígale: tú, Señor, estás en control. Tú estás en control de mi vida. Tú estás en control de mi familia. Tú estás en control de lo imposible. Y yo decido no afanarme por el día de mañana. Porque si tú cuidas de las aves, si tú cuidas de los lirios del campo, tú cuidarás de mí. Tú cuidarás de mi hogar. Por lo tanto, Señor, yo me despojo de toda tristeza, de toda amargura. Me despojo de toda ropa que ha sido una carga para mí. Toda ropa de preocupación. Toda ropa de incertidumbre, toda ropa de duda, yo me despojo. Y yo recibo tu paz en mi corazón. Y ahí donde usted está, dígale: Señor, yo recibo tu paz. Porque Dios está derramando su paz. Pero mi parte es recibirla. Yo la recibo en mi corazón. Y esa paz guarda mis pensamientos, guarda mis emociones, guarda mis sentimientos, guarda mi corazón adentro de Jesús. Y el Señor le está diciendo a alguien: suéltalo. Eso que te preocupa, ya solamente suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo en mi presencia. Suéltalo. Porque yo estoy en control, dice el Señor. Y recibe mi paz. Esa paz no es pasiva, sino es la plena confianza en que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y aunque no la entendamos, y aunque muchas veces no vaya conforme a nuestras expectativas, es lo mejor. Siempre es lo mejor. Y hoy decido, Señor, entregar todo a tu voluntad. Rindo mi voluntad, rindo mi manera de hacer las cosas, porque quiero hacerlo a tu manera, conforme a tu voluntad. En el capítulo 5 de Efesios, que hemos estado recorriendo desde hace bastantes domingos, existe una progresión de principios que tienen que ver con la construcción de nuestra fortaleza espiritual, de nuestro ser espiritual. Es tan hermosa la palabra de Dios, es un diseño de un arquitecto infinitamente sabio como el Señor. Desde los primeros versículos del 1 al 17 nos enseña a ser imitadores de Dios. ¿Se acuerdan? Hablamos de ser imitadores como el Señor. Luego nos habla acerca de andar en amor, de andar en luz y de andar en sabiduría como nuestro Padre. En el versículo 18 nos dice algo muy importante. Nos dice que no debemos embriagarnos con aquello que trae disolución. Pone el vino como ejemplo, que es para nuestro cuerpo físico algo que puede traer disolución, pero también hablamos de las cosas espirituales, emocionales, que pueden destruir nuestra vida interior también. Sino que la palabra de Dios nos anima más a ser llenos ¿de qué?
Del Espíritu Santo. Entonces en el verso 19 y 20 nos habla de que cuando un corazón comienza a ser lleno del Espíritu Santo, la respuesta es la adoración, es el agradecimiento. Y es por eso que cantamos al Señor, es por eso que le exaltamos, es por eso que le agradecemos en todo tiempo, en medio de toda circunstancia, porque nuestra adoración no depende de lo externo, sino depende de lo que hemos recibido adentro de nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén? Luego en el verso 21 habla de algo interesante, habla de estar sometidos los unos a los otros, y lo lleva tanto al ámbito de la iglesia como también lo lleva al ámbito del hogar, de la familia, de los padres y los hijos, y también con respecto a la sociedad. Ese someterse tiene que ver con estar conectados, tiene que ver con trabajar en orden, tanto desde lo privado como en lo público, pero especialmente dentro de la iglesia tiene una importancia suma, porque en el capítulo 6 se estará hablando de la batalla espiritual que enfrentamos, una batalla real que es contra principados y contra potestades. Dios ha definido que nosotros caminemos en unidad, que caminemos como un cuerpo que está interconectado, que depende una parte de la otra, que se somete una parte a la otra. De esa forma trabajamos como familia, trabajamos como padres e hijos, trabajamos también dentro del cuerpo de Cristo. Es la manera en que Dios quiere que nosotros podamos vencer nuestra batalla espiritual, porque el plan de Dios no es que nosotros andemos solitarios. Desde el principio Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y eso no solo tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver en general también con el cuerpo de Cristo. Las piedras que están sueltas pueden ser robadas, pueden ser abandonadas, pero una piedra que está dentro de una construcción cumple un propósito específico, y nosotros somos colaboradores de Dios en la construcción de lo que es el edificio, de lo que es el templo, de lo que es el cuerpo de Cristo. Esa construcción nos ayuda a poder enfrentar tanto las batallas espirituales como las batallas que vemos en nuestra sociedad. Y usted habrá notado que en estos últimos tiempos hay una batalla política, una batalla racial, hay una batalla aún por el tema de la pandemia. Hay personas que levantan la bandera a favor de un lado, otros levantan la bandera a favor de otro. Y pareciera que esta sociedad está dividiéndose, está quebrándose cada vez más. Nosotros como iglesia debemos discernir espiritualmente qué es lo que debemos hacer. Discernir espiritualmente no tiene tanto que ver con entrar en un trance, sino tiene que ver con observar las cosas como Dios las ve. ¿Y cómo vemos las cosas como Dios las ve? ¿De qué manera podemos hacer eso? Pues volviendo a su palabra. La palabra expresa el corazón, la perspectiva que Dios tiene, y su palabra es eterna, es decir, es aplicable al pasado, al presente y al futuro. Entonces hoy vamos a estar viendo mucha palabra de Dios que va a estar dándonos la manera en que Dios ve una situación como la que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad. ¿Cuántos están listos? Primero y principal, la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. El libro de Génesis en el capítulo 1 verso 27 dice: así que Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza, creó al varón y a la mujer. No hay personas que vengan desde otro origen, desde otra causa. Dios nos ha creado, somos idea de Dios. Somos proyecto y diseño de Dios. Y eso es algo que usted y yo tenemos que tener bien en claro. Porque hay personas que dicen: yo quizás soy un accidente, o quizás Dios se equivocó cuando me diseñó a mí. Me podría haber agregado un poquito más de acá, o me podría haber quitado más de esto. O ¿por qué no me hizo de esta manera o me hizo de aquella? Fíjense en lo que dice el salmista David en el Salmo 139, verso 13. Que es la continuación de lo que leímos hace un ratito. Él dice: porque tú formaste mis entrañas,
tú me hiciste en el vientre de mi madre. O sea, ¿quién le hizo a usted? ¿Quién le formó? Dios mismo. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Es decir, Dios le creó a usted e hizo una maravilla de creación. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor y dígale, gracias Señor por cómo me creaste. Porque grandes y maravillosas son tus obras. Es decir, de la manera en que Dios le creó a usted, estuvo en el diseño de Dios, estuvo en la idea de Él. Y es una maravilla, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que mira al de al lado y dígale, más vale que lo creas, porque es verdad. David se da cuenta de eso y dice, wow, o sea, desde lo interno hacia lo externo, tú me formaste de esa manera. Y luego en el verso 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. O sea, ahí habla de que Dios es como si hubiera tomado un libro y hubiera empezado a diseñar, hubiera empezado a planear como un perito arquitecto antes de hacer una construcción. Dios empezó a escribir cómo te iba a formar, cuáles iban a ser tus pasos, cuál era el propósito que Él tenía para tu vida. Dios se tomó el tiempo para hacerlo. ¿Te das cuenta? El Dios de todo el universo te tuvo en mente, te tuvo en su corazón, te tuvo en su mirada desde antes de la fundación del mundo. Esto nos ayuda a ser sanos en cuanto a quiénes somos nosotros. Entonces, lo primero que debemos entender es que Dios nos creó y Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y dice la palabra ahí en Génesis, tanto al varón como a la mujer. Varón y mujer, ambos somos a la imagen y a la semejanza de Dios. Hemos sido creados para tener comunión con Dios, para mirar a Dios. Ahora, Satanás, desde el principio, ha querido distraer eso. Ha querido separarnos de esa comunión, de esa mirada de Dios. Porque cuando nosotros dejamos de mirar a Dios, entonces nos desorientamos en cuanto a quiénes somos y empezamos a mirar al que está al lado. Y ahí es cuando comienzan las comparaciones. Y las comparaciones son muy peligrosas porque empezamos a preguntar, ¿no es que yo soy mejor o soy peor que este? ¿Yo tengo más o tengo menos? Y eso es exactamente lo que quiere el enemigo. Cuando Caín dejó de mirar a Dios, empezó a mirar a su hermano y empezó a compararse, su corazón se corrompió. Y eso trajo en él esa envidia que después lo hizo convertirse en un criminal, en matar al primer criminal de la tierra, en matar a su hermano. El enemigo ha buscado muchas excusas para que nosotros nos comparemos, para que nos miremos alrededor. A veces queremos construir nuestra identidad a través de lo que tenemos. Y ahí ponemos la foto de un auto espectacular. Decimos, ahora soy un poquito más, quizás, importante que mi vecino. O tal vez por la posición, por el lugar, por lo que hacemos, por la educación, por nuestro color de piel, por nuestro aspecto, por nuestra nacionalidad, por nuestra inclinación política o incluso dentro de la iglesia, por nuestro pensamiento doctrinal. Es que yo creo esto y creo que hay que ser de esta forma, más conservador, por lo tanto yo soy mejor que aquellos. Y aquellos, oh no, yo he descubierto la gracia y la libertad en Cristo, soy mejor que este. Satanás solo trata de dividir, de destruir, de quebrar nuestra identidad. Porque sabe que la raíz del problema social que nosotros estamos viviendo actualmente tiene que ver con una crisis de identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy para Dios? Cuando apartamos nuestra mirada, nuestra comunión del Señor, es como la palabra dice, nos volvemos como esas ovejas, sin rumbo. Cada cual se aparta por su camino.
Cada cual construye quién es de acuerdo a lo que los demás le han dicho, a lo que ha visto en la televisión o lo que cree de sí. Pero usted y yo debemos volver a la fuente, a la palabra, al creador, al diseñador, al artesano que nos hizo. La palabra del Señor dice que Jesucristo vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Ahora, esa vida está íntimamente relacionada con nuestra identidad, con nuestra comunión con Dios. Cuando Él vino a esta tierra, Él vino como hombre, vino con las mismas limitaciones que usted y yo podemos tener. Satanás se acercó a Él durante esa cuarentena que Él tuvo en el desierto y trató de tentarlo en cuanto a quién era Él, en cuanto a su identidad. Y usted ve que varias veces le pregunta si tú realmente eres el Hijo de Dios. Y le ofrece que Jesús pudiera tener fama o pudiera tener poder o pudiera tener los reinos de este mundo, de alguna manera, como si es lo que le ayudara a Jesús ser realmente alguien. Pero Jesús fue muy sabio, Él rechazó las tentaciones del enemigo porque Él sabía que su identidad estaba en la comunión continua con el Padre, porque es el Padre quien revela quiénes somos nosotros. Y es por eso que Jesús podía acercarse a una mujer samaritana que era de una raza diferente a la de los judíos y conversar con ella, cuando en realidad ellos no conversaban entre sí. Es por eso que Jesús podía compartir principios del reino con los griegos que vinieron a escucharle. Jesús era también aquel que enseñó que usted y yo debíamos hacer una milla extra por un soldado romano, es decir, por aquella persona que es diferente a nosotros y que incluso no nos cae tan bien, o que puede ser un opresor. Jesús fue aquel que comió con un Zaqueo, un publicano, un cobrador de impuestos, con quien nadie quería estar. Jesús fue también aquel que se puso una toalla y lavó los pies de unos galileos. Y nunca Él perdió la identidad de quién era. Siempre supo que Él seguía siendo el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque su mirada, su comunión estaba con el Padre. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 3:18: por tanto, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando usted mira al Señor, cuando usted tiene intimidad con Él, su identidad comienza a ser sanada, comienza a ser afirmada. Por lo tanto, usted se siente lo suficientemente seguro como para amar y también servir aún a esa persona que es muy diferente a usted y que quizás no le cae tan bien, porque usted entiende que su identidad no está basada en eso, sino está basada en lo que dice Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios también nos muestra en Santiago 2, 8 y 9, que todo tipo de discriminación, todo tipo de división, todo tipo de racismo, toda forma en que nosotros rechazamos, menospreciamos a alguien o desmerecemos a alguien, no es tanto un problema sociológico o un concepto cultural, sino que tiene que ver con un pecado. Delante de los ojos de Dios es eso. Y lo dice así, Santiago 2:8 dice: lo que ustedes deberían hacer es cumplir la ley que rige sobre todas las demás, tal como está en la Escritura: ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. Es decir, toda la ley que tiene que ver en nuestra relación con las personas está resumida ahí: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Santiago sigue diciendo: pero si ustedes discriminan a los demás, están pecando y son culpables de violar esa ley. Es decir, en el amor que nosotros tenemos hacia las personas, reconocemos
que puede ser diferente a nosotros. No tiene que ver con ser ciegos ante quien está al lado mío. Pero lo amamos. Lo amamos porque Dios también le ha creado. Dios también le ha diseñado. Y por sobre todo porque Dios le ama. Y le ama profundamente. Y usted y yo somos hijos de nuestro Padre. Por lo tanto, debemos parecernos a nuestro papá. ¿Cuántos dicen amén? En cuarto punto, Dios acepta a la gente de cada raza, de cada cultura y de cada nacionalidad. Cuando Pedro, después del tiempo de Pentecostés, fue a la casa de un centurión romano, cuando él entró se sintió incómodo y dijo: yo realmente como judío no debería entrar aquí. Yo debería tener cierta distancia con esta gente. Pero luego él entendió que el Espíritu Santo podía posarse sobre ellos, que aprobaba esa relación. Y él dice en Hechos 10:34: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es decir, Dios no tiene favoritos de ninguna nación de la tierra, de ninguna raza, de ninguna etnia, de ninguna posición social o económica. Dios en toda nación de la tierra busca personas que le teman, que tengan una vida recta delante de Él. Y de ellos se agrada, simplemente de esas personas. Entonces entendemos que Dios nos ha creado, Dios nos ha diseñado, somos idea de Dios. Y también entendemos de que en el Señor cualquier tipo de diferencia o de discriminación o de separación, sea por el motivo que sea, cualquier tipo de prejuicio, es pecado. Ante los ojos de Dios eso no es aceptado. El pecado nos separa de Dios, nos separa de nuestro prójimo, pero también puede separarnos eternamente de la vida. Por eso debemos ser cuidadosos de qué hay en nuestro corazón y entender cuando vemos cierta actitud en cualquier lugar de ese tipo, simplemente es pecado. Es el resultado de una naturaleza caída, quebrada, desorientada, que se ha apartado de mirar al Señor y de su palabra. ¿Sí? Seguimos hasta ahí. El Señor se agrada entonces de toda persona de cualquier nación que tiene un corazón recto delante de Él. Ahora nosotros como iglesia, y este es el punto al que quería llegar, como iglesia, ¿cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en medio de una sociedad que parece muy dividida? Jesús dijo en Mateo 5, ustedes son la sal de la tierra. Todos digamos sal. Y dice, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Y luego dice, ustedes son la luz del mundo. Son como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Jesús pone tres paralelos ahí. Dice, ustedes son luz, ustedes son sal, ustedes son como una ciudad. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Primero, cuando habla de ser luz, habla de que usted y yo encendemos una antorcha que anuncia las buenas noticias a todo el mundo, las buenas nuevas, el evangelio. Nosotros estamos aquí en un mundo lleno de oscuridad para anunciar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Mateo 28:19 Jesús le dijo a sus discípulos, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A cuáles? A todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ahora, ¿saben que investigando la palabra naciones encontré que es la palabra etnos? De ahí viene la raíz de etnicidad o grupos étnicos. Lo que está diciendo Jesús es, vayan a toda etnia, a todo grupo étnico, sea del color que fuere, sea de la raza que fuere, y prediquen el evangelio. No tiene que ver con cierto grupo nada más, sino vayan a todos los grupos, porque todos ellos deben conocer que Jesús es la verdad. Ahora, Jesús también nos dice que somos la sal, y la sal es para traer sanidad y reconciliación. La sal en esa época era utilizada para curar heridas. La sal era utilizada para preservar alimentos. Y usted y yo estamos en esta tierra justamente para eso,
para tener una posición activa, para traer sanidad a esta tierra, para poder mostrar lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 3. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, la palabra nos dice, cuando ustedes son revestidos de Jesús, tienen que recordar que su identidad está en Él. Saben que en la antigüedad, cuando un niño crecía y ya se volvía en un joven adulto, cambiaba sus vestiduras y obtenía las vestiduras de la ciudadanía romana, lo cual significaba que él ya tenía responsabilidades, que él también tenía beneficios por eso. De la misma manera, cuando nosotros venimos a Jesús, debemos quitarnos todo ropaje que traigamos de herencias culturales, de preconceptos, de prejuicios, para vestirnos de Jesús y saber que nosotros ahora tenemos identidad en Cristo. Por lo tanto, nos debemos mirar a nosotros mismos como Él nos ve, pero también mirar al que tenemos al lado de la misma forma que el Señor nos ve. Aunque a veces nuestra inclinación pueda ser estar con personas que son similares a nosotros, y eso es natural, eso es normal, uno se siente a veces como más cómodo con quienes comen el mismo tipo de comida o a quienes les gusta exactamente lo mismo. Como creyente, usted y yo no debemos dejar que eso provoque en nosotros división o que provoque separación, sino al contrario, muchas veces usted y yo podemos acercarnos a algo que es diferente o a alguien que es diferente y enriquecernos y aprender de esa persona. A mí me encanta aquí en la congregación porque tener 18 naciones es realmente un abanico precioso. Podemos aprender de que en Colombia se comen determinado tipo de comidas, que en Honduras se comen otras cosas, pero también aprender mucho de las personalidades de cada lugar. Y el Señor nos anima a aceptarnos, incluso a acercarnos a aquellos que son diferentes a nosotros. De esa manera traemos sanidad, de esa manera tendemos puentes entre diversas culturas. La palabra de Dios dice que no hay judío ni griego. Y sabe que nosotros escuchamos eso y por ahí lo vemos muy superficial, pero en esa época fue revolucionario. Los judíos y los griegos no se llevaban muy bien. Los judíos consideraban de que los griegos eran impuros, que eran inmundos, de que incluso algunos escritores antiguos, que eran rabinos, decían de que los gentiles eran la leña del infierno, que era el lugar donde se iban a estar quemando eternamente. Había judíos que eran tan estrictos que ni siquiera llegaban a mirar a los ojos a otro gentil. Que nunca pase eso en la iglesia. Trataban de cortar cualquier tipo de relación con ellos. Por el otro lado, los gentiles consideraban los griegos consideraban a los judíos como inferiores. En realidad, los pueblos gentiles habían oprimido a los judíos durante toda su historia, desde Egipto, que los esclavizó, Asiria, Babilonia que les destruyó el primer templo, los persas, los romanos vinieron y les destruyeron el segundo templo. Es decir, había barreras también de resentimiento, había barreras de dolor por experiencias pasadas. Y muchas veces cuando nosotros nos encontramos con gente de otra nacionalidad, de otra cultura, pueden venir recuerdos del pasado, heridas del pasado, pero la palabra de Dios dice, todo eso no tiene que estar en el cuerpo de Cristo. No hay judío, no hay griego. Nosotros tenemos una nueva ropa, que es la ropa de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y dice también, no hay esclavo, no hay libre. Eso habla de las clases sociales. Los esclavos eran considerados como cosas, como elementos, como pertenencias. No eran considerados humanos. Sin embargo, el Señor dice, hey, tanto el que es esclavo como el que es libre delante de Dios tiene el mismo valor. No importa si eres muy rico o eres muy pobre, no importa si tienes mucha educación o no tienes tanta educación, no importa dónde naciste, no importa cómo fue tu vida cuando eras niño, delante de Jesús tienes el mismo valor que todo hijo de Dios. ¿A cuánto nos da paz eso? Es hermoso el reino de Dios. Y luego dice, no hay varón y no hay mujer. En Cristo desaparecen las discriminaciones
por género, por ese sentir que ha habido durante muchos siglos quizás de superioridad, o en esa época se pensaban que las mujeres eran como parte del ganado, parte de las posesiones de los hombres. En Cristo todo eso es tirado abajo. Y el Señor dice, no tiene que haber ese menosprecio, no tiene que haber esa discriminación. En Jesús es tan importante el varón como la mujer, porque como lo leímos en Génesis, ambos son creados conforme a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Cuántos dicen amén? Y luego termina diciendo, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y nuevamente miren cómo el apóstol nos lleva la mirada ¿a quién? A Jesús. Porque Él es el que nos muestra realmente nuestra identidad. Dios nos quiere unidos como cuerpo, como iglesia, como creyentes. Pero eso no significa que nos quiera a todos iguales. Nos quiere únicos. De nuevo, Dios nos quiere unidos, pero también nos quiere únicos como somos. En realidad, como lo decíamos alguna vez, Dios pinta un óleo con muchos colores, con muchas creatividades, que son cada uno de sus hijos. Y cada uno aporta algo especial en la pintura de Dios. Si no, miren lo que dice Efesios 3:10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Sabe que busqué la palabra multiforme y significa de muchos colores, de muchas tonalidades? Porque la identidad de Dios es una identidad variada también. La Biblia habla de que Dios es tres en uno. La Trinidad son tres en uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas con características diferentes en un solo Dios. Cuando Dios creó todo lo que existe, lo hizo con variedad. Lo vemos en los tipos de plantas, lo vemos en los tipos de animales, en los tipos de minerales. Cuando Dios creó al hombre, también lo hizo con variedad. Y dentro de la iglesia, Dios no anula esa diferencia, sino al contrario, Dios la usa para mostrar la multiforme grandeza de su sabiduría a los principados y a las potestades. ¿Sabe por qué? Porque son esos enemigos los que trataron de quebrar la identidad del hombre. Son esos enemigos los que todavía se infiltran dentro de la sociedad para dividirla, para dañarla, para volver unos contra otros. Pero usted y yo somos esa ciudad arriba de un monte, esa ciudad que muestra cómo Dios quiere que se viva. La iglesia hoy de alguna manera es la esperanza que Dios utiliza para nuestras comunidades, para nuestras sociedades. No esperemos que la solución venga desde un proyecto sociológico, desde un proyecto político. Tiene que ver con la iglesia. Nosotros somos la luz, somos la sal. Nosotros somos esa ciudad que se muestra que nuestra identidad está en Cristo. Por eso nuestra responsabilidad es tan grande. Es poder mostrarles, saben que aquí somos diferentes, aquí tenemos diferentes culturas, aquí tenemos inclusive diferentes ideas a muchas cosas, pero todos miramos al mismo Señor. Nuestra identidad, nuestro corazón ha sido sanado por Dios y hoy nos damos cuenta que el Señor puede pintar un cuadro hermoso a través de nuestras vidas. Yo estoy convencido que la iglesia es quien le tiene que mostrar a este mundo, a la política, a la sociedad, a todos cómo se debe vivir. Porque cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, traemos sanidad a la tierra, traemos luz de esperanza. Cuando nosotros lo hacemos, mostramos un modelo precioso de cuál es la voluntad de Dios. Miren, en la última semana de Jesús, antes de la crucifixión, dice la Biblia que Él entró al templo. Y cuando Él entró, lo purificó al templo, echó fuera a los cambistas. Y Él dijo algo tremendo. Él dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y es tremendo porque de eso se trata la iglesia. La iglesia es el templo viviente hoy para todas las naciones, sin importar la lengua, sin importar el origen. Y esa primera parte se cumplió luego del día de Pentecostés, cuando la Biblia dice que 120 fueron llenos del Espíritu Santo.
y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y dice la Biblia que la ciudad estaba llena de gente de diferentes lugares, de todas las naciones. Y estos 120 les predicaban, les hablaban en su idioma, en su lengua. Y dice la Biblia en Hechos 2 de que ellos hablaban acerca de las maravillas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que usted y yo anunciemos las virtudes de Él, las virtudes de nuestro Dios, de quién es Él, en toda lengua, a toda tribu, a toda nación. Porque un día, yo creo que en el último gran mega servicio que vamos a tener delante de Dios, o al menos el último que menciona la Biblia, vamos a estar de todas las nacionalidades. Dice Apocalipsis en el capítulo 7, en el verso 9. Juan hablando dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ya no eran los 3,000 a quienes les predicó Pedro y esos 120, sino una multitud innumerable. Y dice que eran de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿Sabe lo que me gusta, mis hermanos? Que en esa visión Juan pudo distinguir que eran diferentes, que tenían color de pelo diferente, que tenían una tonalidad de piel diferente, quizás de diferentes estaturas, de diferentes aspectos, de diferentes orígenes. Pero todos, dice la Biblia, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de la identidad de Cristo, vestidos con ropas blancas, aunque eran únicos, como somos usted y yo, únicos, pero vestidos con la identidad de aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que seamos unos. Y dice ahí de que clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero de Dios. Quizás eran diferentes lenguas, quizás eran diferentes tribus, quizás eran diferentes naciones, pero todos cantaban una misma canción. Una canción de unidad, una canción de adoración, una canción que volvía a mirar a aquel de quien viene nuestra salvación. Póngase de pie ahí donde usted está. Yo le animo a que incline su rostro en estos minutos. Yo creo que el Señor hoy quiere traer una confirmación y, por qué no, una sanidad tal vez al corazón. Alguien que de alguna manera o de otra tal vez se haya sentido rechazado, quizás auto-rechazado, se haya sentido rechazado por lo que considera que son diferentes. La palabra de Dios dice que esos 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que sana nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que nos revela a Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a caminar en unidad. El que nos ayuda a romper todo muro de división. Es el Espíritu Santo el que nos libra del resentimiento, de las heridas del pasado. Nos hace entrar confiadamente a la presencia de Dios, sabiendo que somos aceptados por nuestro Creador, por tu artesano, por el que te diseñó, por el que te dice que tú eres especial, especial tesoro. Y yo te animo a que ahora tomes unos minutos de adoración, porque hay cosas que quizás las palabras no pueden hacer, las enseñanzas no pueden hacer, pero solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y por estos minutos solo mires al Señor.
Solo míralo a Él. Y vas a ver que en esa intimidad Él comienza a sanar tu identidad. Comienza a revelarte quién eres tú en Jesús. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, obra en mí. obra en mí, obra en mí, obra en mí. Espíritu Santo, obra en mí. Espíritu Santo, hoy clamamos que vengas a este lugar. Comiences a orar, comienza a sanar. Hoy sopla, transforma mi ser. Tu viento, Hoy sopla, transforma. mi ser. Aleluya. Obra en mí, Obra. obra en mí. Dilo fuerte. Espíritu Santo, Obra en mí. Obra en mí. obra en mí. Espíritu Santo, obra Obra, obra, obra. Aleluya. Espíritu Espíritu Santo, como en ese Pentecostés, obra, obra en mí, obra en mí. Dígaselo desde lo profundo de su corazón. Olvídese de todo lo demás. Mire la gloria del Señor. Dígale: obra en mí, Señor, obra en mí, obra en mí. Sana, restaura, libera, fortalece, levanta mi vida. Aleluya. Todo rechazo se va, toda discriminación se va, todo aquello que ha traído un muro de división entre padres e hijos, entre esposos y esposas, entre hermanos en la iglesia es quebrado ahora en el nombre de Jesús. Hoy, Dios, clamamos que podamos ser esa sal para esta tierra, que podamos ser esa ciudad arriba de un monte que muestra cómo se debe vivir, que muestra que nosotros miramos a aquel que es el autor de la vida, aquel que es el autor de nuestra vida y el autor de nuestra identidad. Hoy clamamos, Espíritu Santo, que vengas y nos hagas hablar en diferentes lenguas, que podamos llegar a personas de diferentes naciones, etnias, grupos, aunque sean diferentes a nosotros. Hoy llénanos de ti. Aleluya. Levante sus manos una vez más y dígale: obra en mí, obra en mi hogar, obra en mi familia, obra en mis hijos, obra en la iglesia. Hoy, Espíritu Santo, clamamos: sana, sana la iglesia, sana. Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra Espíritu Santo. Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí,
toque de tu espíritu. ¿Qué es lo que trae vida a tu iglesia? ¿Qué es lo que trae vida a esta sociedad? La lluvia de tu espíritu, Señor. Obra en mí. Obra, Señor. Obra, obra. Obra en mí. Obra en mí. Espíritu Santo. Aleluya. Obra en mí. Obra. Obra en mí. Y yo siento que hagamos algo. Si usted tiene su familia ahí cerquita, ponga sus manos, sean sus hijos, su esposo, su esposa, y comience a orar, comience a bendecir, comience a declarar unidad, un mismo sentir. Y si esa persona no está aquí, desde aquí comience a orar. Comience a orar por su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres, por otros hermanos de la iglesia. Comience a interceder, comience a orar. Aleluya, aleluya. Esto es tiempo de Dios. Esto es tiempo de Dios. Sanando, te estás uniendo. Aleluya, aleluya. Dios lo está haciendo. Matrimonios restaurados, familias unidas, hijos y padres. La iglesia, sanidad de Dios, sanidad de Dios. Perdón, aceptación. Aleluya. Todo muro de división es derribado ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh sí, Jesús. Sana tu iglesia. Sana tu familia, Dios. Sana, 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 sana. Hey. Aleluya. Y Jesús dijo: ámense los unos a los otros, porque en eso conocerán. En eso esta sociedad llena de oscuridad sabrá que hay luz, que hay esperanza. En eso conocerán que son mis discípulos. Porque así como Él derramó su sangre por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, de la misma manera nosotros. Porque la sanidad comienza desde casa. La restauración, la reconciliación comienza desde casa, desde lo privado hacia lo público. Y entonces usted y yo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, podremos ser la sal que tanto necesita esta tierra. Y podremos traer reconciliación, sanidad, restauración a otras, porque eso es un milagro que solo Dios puede hacer. Por eso más que nunca usted y yo necesitamos mirar a Dios. Satanás ha venido a robar, a destruir matrimonios, familias, padres, hijos, relaciones entre hermanos. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo, vino a quebrarlas. Y en su poder, en su amor, sabemos que tenemos victoria. Él exhibió a los principados y a las potestades, y Él va a mostrar a esos principados, a esas potestades, la multiforme grandeza de su sabiduría y de su poder a través de usted y de mí, a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Tenemos una misión hermosa, mis hermanos. Avancemos,
hacia ella.